Y si usted quiere o si usted está cómodo en esa silla, se puede quedar ahí, pero si no y se quiere mover más adelante, también le invito a que, mire, todos juntitos podemos estar, juntos pero no revueltos, pero podemos estar todos juntos también, ¿verdad? Así que para sentirse uno más en calorcito, en amor, le damos gracias a nuestro Padre Celestial. De verdad que el Señor ha sido más que bueno con nosotros. Hemos tenido una semana de victoria, declarando que el Señor, mire, es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es el que, mire, nos permite cada día nosotros poder ir a nuestro trabajo, ir a los que van a la escuela y demás, ¿verdad? El Señor nos permite hacer cada una de esas cosas y estamos agradecidos y damos gloria a nuestro Padre Celestial por eso, ¿verdad? Pero ya vamos a pasar a lo que es la parte de la predicación y voy a hacer una oración antes de nosotros comenzar para que el Señor pues, dirija esta palabra y para que el Señor abra nuestros corazones y llegue profundo a cada punto de necesidad. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este día, gracias Señor Padre, porque hemos llegado al momento de tu palabra. Padre, yo te pido que en esta hora, cada corazón, Señor Padre, cada mente esté dispuesta a recibir de tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que tú quites todo bloqueo mental, Señor. Que tú quites todo bloqueo espiritual, Señor amado. Todo espejismo que haya querido levantarse en esta hora, Padre, para hacer que esta semilla no llegue a la tierra que tiene que llegar, Señor Padre Santo. Hoy yo levanto un vallado, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, que ha llegado a buscar de tu palabra, Señor, a buscar el pan de vida, Señor Padre. Y declaro que el enemigo no se va a robar esas semillas, Señor Padre Santo, porque esa semilla cae en terreno fértil, Señor Padre. Hoy los corazones están dispuestos, hoy los oídos están abiertos, hoy suceden cosas, Padre, que jamás ellos pensaron que iba a suceder, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, envío esta palabra para que haga el trabajo que fue destinado a hacer, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Poderoso eres, Señor. Grande eres. Bueno, pues, yo no sé si ustedes, ¿verdad? A veces se han encontrado en momentos de su vida, que ustedes lo que en su relación con el Señor, en sus oraciones, lo que escuchan es un silencio, ¿verdad? Usted lleva orando, hablando con el Señor, pidiéndole al Señor por algo, pero está como en una temporada de silencio, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento en esa etapa de su vida, pero si usted se encuentra en esa etapa de su vida, mire, este mensaje es para usted, para nosotros, para mí, porque de seguro cada uno de nosotros nos hemos encontrado en un momento dado, en esa etapa de nuestra vida, donde el Señor mantiene un silencio. Y ahí es que llega la prueba más grande de fe a nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos lo que dice, ¿verdad? Pero el Señor no ha dado todavía una respuesta del Señor de parte de Él a nuestra oración, a nuestra petición, ¿verdad? Y cuán difícil se nos hace a nosotros continuar orando, continuar creyendo, continuar en lo que el Señor ha dicho. Mire, eso es una prueba de fe. Y por eso yo titulé este sermón o este servicio, esta palabra, el silencio no es sinónimo de abandono. El silencio no es sinónimo de abandono. ¿Y por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que piensan y que han tenido en algún momento dado de su vida ese silencio y han pensado que Dios se ha olvidado de ellos. Que no encuentran respuesta, pero su mente, y esto es lo que hace el enemigo, trata de meter esas dudas dentro de nuestra mente diciendo, el Señor se olvidó de ti. Mira cuánto tiempo ha pasado y tú no has escuchado nada de Él, de parte de Él. Y uno se queda pensando, ¿verdad? Pero mira,
bien importante que reconozcamos que cuando el Señor está en silencio, no es porque el Señor nos haya abandonado, es porque el Señor está trabajando con nosotros. Y hay momentos en nuestra vida donde el cielo puede parecer que está en silencio, donde las oraciones suben, pero no vemos contestación alguna. Cuando clamamos y lo único que se escucha es un silencio. Y a veces el silencio trae esa duda. Y tú comienzas a preguntarte, ¿se habrá olvidado el Señor de mí? ¿Se habrá olvidado de la petición que yo llevo ya una semana, 2, 3 semanas? Sin duda hay respuestas que son inmediatas, pero también hay otras que toman un poco más de tiempo. Y todo eso va a depender del carácter que nosotros tengamos cuando estamos orando y hablando con nuestro Padre. Todo eso va a depender de cómo estemos nosotros formados en nuestro Padre Celestial, en la madurez espiritual. Todo eso va a depender para que nosotros podamos tener contestación a nuestras oraciones. Cuando nosotros escuchamos una contestación, cuando no escuchamos contestación del cielo, a veces nos desesperamos y se turba nuestro corazón. A veces caemos en un modo de desespero, de paranoia, ¿verdad? Como que, Señor, esta situación lleva tiempo y no encuentro respuesta alguna, y oro y no hay contestación alguna, y la persona por la que estoy orando sigue de mal en peor, no llega a los pies de Cristo, la enfermedad sigue, el diagnóstico sigue y todavía no sucede nada. Se siente como si Dios se haya volteado y nos haya dado la espalda. A veces uno se ha sentido de esa manera. Y quizás usted podrá estar en un momento de su vida, hoy mismo puede estar así, pero la realidad es que cuando Dios está en silencio, no significa que esté ausente. El silencio de Dios no es falta de ausencia, sino que no significa tampoco que Él se haya olvidado de ti. Significa que Él está trabajando de una manera que tú no lo puedes ver, que tú no la puedes reconocer. Él está trabajando de una manera que tú no lo puedes ver. La palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y de la manera que nosotros pensamos que Dios va a trabajar y va a obrar en nuestra vida, mira, probablemente esa no es de la manera que Dios va a trabajar. Porque Él tiene sus maneras y sus caminos y sus propósitos. Por eso es que Él sabe bien lo que tú necesitas y lo que yo necesito en nuestra vida para que nosotros podamos seguir creciendo y madurar. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros maduremos espiritualmente. Mira, a veces hay cosas que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? Pero no llegan a nuestra vida. Porque el Señor necesita que nosotros maduremos en ciertas áreas antes que Él nos entregue lo que Él nos quiere entregar. Quizás lo que tú le estás pidiendo, mire, sí está en la voluntad del Señor, pero está a destiempo. No ha llegado el momento todavía, quizás nos hemos apresurado un poco. A veces cuando Dios está en silencio, es cuando más cerca Él está de nosotros. Es cuando más cerca lo podemos sentir, porque el silencio es la manera que Él utiliza para acercarnos más a Él en confianza y en dependencia totalmente de Él. Amén. Cuando Dios habla, nos sentimos animados, nos sentimos gozosos, pero cuando Él está en silencio, es cuando la fe comienza a crecer, cuando nuestra dependencia del Señor comienza a fortalecerse. La fe no significa creer cuando escuchamos su voz, es creer cuando no la escuchamos, es creer cuando lo que hay es un silencio rotundo. Dios puede obrar ciertamente en el ruido, en el estruendo, pero cuando Él está en el silencio, Él está obrando en tu vida. El silencio es la manera que Él utiliza para enseñarnos. Y lo que nos quiere enseñar es que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a entregarle nuestros problemas, nuestra situación, nuestro llanto, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros temores, que aprendamos a entregárselo todo a Él. Él nos enseña a estar firmes aun cuando nuestras emociones están turbulentas. Él nos enseña a caminar por fe y no por lo que tus ojos puedan ver.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, que hay un programa de televisión que se llama Ver para Creer. Yo me acuerdo, Ver para Creer, lo daban en el canal número 2. Ver para creer, ¿verdad? Porque habían cosas que sucedían que usted no tenía que ver para creerlas. Pero el Señor no trabaja de esa manera en nuestra vida. Porque si fuera así, ¿verdad? Si fuera así, así sería bien fácil creer. Sería bien fácil. Él se lo dijo a Tomás. Que a Tomás se conoce como, en inglés dicen Doubting Thomas, ¿verdad? Porque Tomás no quería creer, por más que le dijeron, él no quería creer. Hasta que yo no vea sus llagas, hasta que yo no toque las heridas de sus manos, ¿verdad? Y él le dice a Tomás, ven, tócalas, ¿verdad? Y le dice, Tomás, ves porque crees porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos de esos discípulos, todos los discípulos, todas esas personas que vivieron para la época de Cristo, lo vieron a él hacer los milagros, lo vieron a él hacer las proezas, ¿verdad? Pero nosotros no tuvimos a Cristo presente físicamente. Y sin embargo, Él ha hecho milagros en nuestra vida. Él ha hecho milagros en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Él nos ha dado un trabajo, mira, que quizás tú llevabas orando por mucho tiempo y Él proveyó ese trabajo. Mire, hay milagros que han sucedido en nuestra vida, que son los que nos han hecho creer en Él, aunque no lo hayamos visto a Él. Pero es porque Dios obra a través de esos milagros, porque su mano poderosa se mueve sobre tu vida, se mueve sobre mi vida a través de lo que Él hace. Y muchos pensarán y dirán, eso es locura. Pero mire, el evangelio es locura para los que creen. Locura para aquellos en el mundo también que dicen, mire, esos cristianos locos, ¿verdad? Pero mire, que me digan loco todo lo que quieran, pero en el Dios que yo creo, nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a arrebatar, nadie va a decir, nadie va a poner duda en mí de que lo que yo he vivido, de que la experiencia que yo he tenido no es cierta, porque yo la he vivido. Ustedes han vivido su experiencia con Dios. Y cualquier persona que le venga a decir a usted, a invalidar lo que usted ha vivido, mire, usted la reprende en el nombre poderoso de Jesús, porque eso son mentiras del diablo y del enemigo que quiere hacerle dudar y traerle las acechanzas del enemigo. El silencio no es un castigo, es una preparación. Es el espacio entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. El momento en el que Dios, es el momento en el que Dios crece los músculos espirituales de cada uno de nosotros, para que cuando la bendición llegue, entonces nosotros estemos preparados para poder recibirla. Porque si te la daba antes de tiempo, esa promesa te podía romper, te podía hacer apartarte del Señor, o podía hacer que otras personas se apartaran del Señor, no necesariamente tú, pero otras, ¿verdad? Y por eso es que Dios nos prepara, por eso es que Él necesita que nuestros músculos espirituales se preparen. Mira, hay personas que van al gimnasio, ¿verdad? Y físicamente están, pero espiritualmente están, que se le cae la carne, ¿verdad? Están más débiles espirituales. Eso sucede. Y así tanto como hay una disciplina, a veces creamos una disciplina, ¿verdad? En ciertas cosas que a lo mejor usted dice, bueno, si pusiera ese mismo tiempo de disciplina en lo que es la disciplina de la lectura, la palabra, la oración, el ayuno, mire, se pudiera reflejar, si se pudiera reflejar ese músculo espiritual, pues la persona estaría fuerte espiritualmente, ¿verdad? Para combatir cada artimaña del enemigo, para cuando lleguen a veces esos momentos de silencio en nuestra vida, mire, cuando más firme nosotros podemos estar. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio, Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, cuando estuvo 40 días en el desierto, ¿verdad? Y batalló con el enemigo, con Satanás, porque Satanás lo estaba tentando. Pero mire, muchos pueden pensar que a lo mejor ese puede haber sido el momento de debilidad de Jesús, pero fue el momento donde Él estuvo más fuerte en ese momento. Porque Él pudo derrotar y pudo vencer, porque mire, Él utilizó la palabra de su Padre para vencer las artimañas del enemigo.
Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Cuando nosotros estemos en un desierto, ¿verdad? En un silencio, que el enemigo quiere venir ahí a zarandear y a tratar de tirar mentiras y dardos, que tengamos la palabra del Señor para combatir, ¿verdad?, esos dardos del enemigo. Porque cuando estamos en el silencio, el Señor nos está preparando para lo que ha de venir, para lo que Él ha preparado para nosotros, pero necesita que espiritualmente estemos preparados, que maduremos espiritualmente para poder recibir la promesa que Él ya tenía para nuestra vida. Amén. Póngase a pensar cuando el cielo se pone en oscuridad, ¿verdad? Cuando se esconde el sol y el cielo se oscurece, ¿verdad? Se desaparece el sol y cae la noche. Y comienza a levantarse la noche, ¿verdad? Se siente como si la luz se hubiera desvanecido. Pero es ahí cuando comienza a brillar lo más hermoso, que son las estrellas de la noche. Y fíjense, las estrellas están en el cielo de día. Lo único es que la ausencia de la oscuridad no las permite ver porque está la luz. Pero cuando cae la noche, su brillantez sale, ¿verdad? Ellas estaban ahí de día, lo único es que no se podían ver, pero necesitaron de la noche, del silencio de la noche, ¿para qué? Para que su brillantez, ¿verdad?, su hermosura saliera. Y a veces lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es ese silencio para que nuestro carácter vaya saliendo, para que nuestra madurez espiritual vaya formándose, para que, miren, nuestra humildad vaya creciendo y nuestro orgullo vaya bajando, ¿verdad? Para que nuestra dependencia de las bendiciones vaya cediendo y aprendamos a depender más en la figura del Señor solamente. No en el que, Señor, tú me das, sino yo dependo en que tú eres el Dios eterno. Me des o no me des, seguirá siendo mi Dios. Amén. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. El silencio de Dios trabaja de la misma manera. Así cuando nosotros vemos esas cosas que estaban ocultas, porque estamos en el bullicio del ruido del día a día, esas cosas estaban ocultas, pero cuando viene el silencio es que comienzan a salir. Porque en medio del ruido hay cosas que tenemos ahí, pero que no han sido reveladas todavía. Pero necesita llegar ese silencio para que puedan ser reveladas, para que puedan ser maduras y para que puedan crecer dentro de ese silencio. Y usted podrá sentir que ese silencio es como si fuera un desierto, ¿verdad? Y hay plantas que se dan en el desierto. El cactus se da en el desierto de lo más bien. Hay otras que quizás no se van a dar ahí. Pero a veces en ese desierto es que nosotros necesitamos estar un tiempo para que, mire, esas cosas que el Señor necesita que nosotros saquemos de nuestro sistema espiritual, de nuestro sistema humano, y lleguen esas cosas que Él necesita entrar, hacer que entren en nuestro sistema espiritual, sean las que queden y las que permanezcan en nuestra vida. Amén. Cuando sentimos que su voz se ha ido por completo, Él nos está dando un espacio para que conozcamos su corazón de nuevas maneras, de nuevas formas. Y hay tiempo en nuestra vida en que nosotros pensamos que cuando fallamos, pensamos que su silencio es porque nosotros fallamos, pero eso es mentira del enemigo. No es porque usted haya fallado. Eso es totalmente incorrecto. Y muchas religiones querrán decir en qué pecaste para que Dios estuviera en silencio contigo. Totalmente falso, totalmente incorrecto. Porque así no es que trabaja el Señor. Póngase a pensar en el trabajo de un artesano, de un tallador de madera. Póngase a pensar en el trabajo de un ebanista, un escultor de madera. Ellos necesitan trabajar en el silencio para poder escuchar bien de cerca el sonido de la navaja cuando se mueve en la madera. Porque un cambio en ese sonido les avisa a ellos cuando la madera está a punto de agrietarse, cuando la madera está a punto de dividirse. Por eso es que necesitan ellos trabajar en el silencio. El silencio también les ayuda a que ellos
para ellos trabajar en el control de la navaja o de la herramienta que están utilizando para tallar la madera. Porque cuando trabajan en detalles pequeños y específicos, la distracción más mínima puede causar que se arruinen días y semanas de trabajo. Y eso es lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Nos tiene en silencio porque es que Él está trabajando algo en nuestra vida. Que si no trabaja en el ruido, en la distracción, quizás se podrían arruinar días, semanas de trabajo, meses de trabajo, años de trabajo. Y no es porque Dios no sea perfecto, pero es porque a veces nosotros somos imperfectos. Y nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no dejan que el Señor trabaje de la manera que Él debe trabajar. Y por eso es que Él tiene esas temporadas de silencio en nuestra vida. De esa misma manera que el tallador trabaja y necesita el silencio, así es que nosotros trabajamos en nuestra vida. Cada momento de silencio es como si fuera esa navaja pasando por el cuerpo de nosotros, por nuestro cuerpo espiritual, mire, sacando todo aquello para que nosotros al final quedemos, mire, como una escultura de arte. Para Él sacando el miedo, quitándonos el temor, quitándonos el orgullo, la arrogancia, las cosas que nos hacen imperfectas para hacernos más como Él. A lo mejor no lo puedes escuchar, pero si te quedas tranquilo vas a sentir que Él está pasando la navaja cerca de ti, que te está tallando. Hay una canción, ¿verdad? De Alex Campo que dice: al taller del maestro vengo, porque Él me curará, me tomará entre sus brazos, ¿verdad? Y allí me formará. ¿Cuántos de nosotros tenemos la disposición de venir al taller del maestro? ¿Cuántos de nosotros dejamos que el Señor haga la obra que Él quiere hacer en nuestra vida? Y esto lo podemos ver en las Escrituras, porque cuando terminó el Viejo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. 400 años de silencio, donde no había profecías, profeta alguno, no había milagros, no había nada. Hubieron 400 años de silencio entre el final del Viejo Testamento y el comenzar del Nuevo Testamento. Pero era porque Dios estaba preparando al Mesías que iba a llegar. Y Él necesitaba ese tiempo de silencio. Mire, la palabra del Señor dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Y 400 años es bastante tiempo, pero necesitaba preparar lo que iba a suceder ahora en lo nuevo que el Señor había de traer. Si te sientes de esa manera, que Dios está en silencio en tu vida, a lo mejor es porque Él está alineando las cosas para algo extraordinario en tu vida. Amén. El silencio antes del milagro, muchas veces la manera de más ruido en la que Él puede estar trabajando es en el silencio. Y es cuando más ruido Él está haciendo. Lo que pasa es que nosotros quizás estamos tan metidos en lo que nosotros necesitamos que no decimos, déjame hacer una pausa para escuchar lo que Él necesita, lo que Él está haciendo. Las ansiedades del diario vivir, las cosas que están sucediendo en nuestro trabajo, las cosas que nosotros necesitamos para subsistir, para nuestro diario vivir. El Señor está trabajando en nuestra vida. Y quizás es cuando más ruido Él está haciendo, pero estamos tan distraídos, no lo podemos escuchar. Y necesitamos bajarle el volumen un poquito a lo que nosotros estamos haciendo y decir, Señor,
toma, te lo entrego. Yo hago todo lo que puedo hacer en mis fuerzas. Y eso está muy bien. Y el Señor tomará el resto. Usted haga lo que usted tenga que hacer en sus fuerzas, donde Dios le permita. Pero lo demás se va a encargar Dios, entrégueselo a Dios. Y el Señor hará, y usted comenzará a escuchar, mire, del Señor orar en su vida, en medio de ese silencio. Usted lo va a escuchar trabajar en su vida. En el siervo apacible, ahí está el Señor. En el siervo apacible. A veces necesitamos de un tiempo, mire, de uno sentarse, irse a un paisaje donde, mire, donde todo esté tranquilo. Y apartarse un momento del bullicio de la vida, ¿verdad? Por eso es que son importantes esos momentos. Dios lo hizo cuando creó los cielos y la tierra. 6 días trabajó, pero el 7º día descansó. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Turn it down a little bit and just go take a little bit of rest. Váyase a un paisaje hermoso, mire, llévese la silla de playa, siéntese al lado de un río y no haga nada más que pensar en las cosas que ha hecho el Señor en su vida. A veces lo que nosotros necesitamos es contarnos las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra vida. Count your blessings one by one. And you will see the things that God has done in your life. Eso es lo que necesitamos. Amén. Muchas veces demandamos respuesta, pero Dios sabe que su silencio va a producir algo en nuestra vida. Te dice que sigas creyendo cuando no lo entiendas. Te dice que no te recuestes de tu pensamiento propio, de tu entendimiento, sino que descanses en sus promesas. Pero Él está trabajando, a lo mejor moviéndose en un tiempo específico. Tú piensas que a lo mejor Él está detenido. Dios no se está moviendo, pero es que Él no se está moviendo en tu tiempo, Él se está moviendo en su tiempo. Y su tiempo es perfecto para nuestra vida. Nuestro tiempo no es perfecto, pero su tiempo es perfecto. Dejemos que Él se mueva en su tiempo, porque cuando queremos que Él se mueva en nuestro tiempo, es que ahí nosotros caemos, ¿verdad? Es que nosotros fallamos. Cuando nosotros decidimos, el Señor se ha tardado y se está tardando. Y ahí a lo mejor necesita una ayuda. Y ahí caímos en el error de que Dios necesita ayuda cuando Él no la necesita. Amén. Así fue que cayó Abraham en la ayudita, ¿verdad? Él cayó, Señor, te voy a ayudar. Y pues, lamentablemente, Dios no necesita, de buena cosa, Dios no necesitaba ayuda porque nunca la necesita. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Por eso es que las cosas a veces que nosotros hacemos fuera de lo que es la voluntad del Señor tienen sus consecuencias, ¿verdad? Tienen sus consecuencias. El silencio es el lenguaje del reino, es una invitación para que podamos descansar en lo que ya Él prometió, contrario a enfocarnos en lo que nosotros podemos oír en este momento o ver en ese momento. Eso es el silencio, ese es el lenguaje que el cielo utiliza para que nosotros podamos descansar en esas promesas que Él ya dijo para nuestra vida. En vez de nosotros estar pensando en lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Descansa en lo que Él ya prometió. Como dice la canción de Daniel Calvetti, la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Descansemos en lo que Él ya dijo. Cuando Dios muestra el silencio, se muestra en silencio. Esto no es una temporada de abandono, al contrario, es una temporada de intimidad con el Señor. Es una temporada donde Él nos invita a la quietud para que podamos escuchar su voz mucho más allá de lo que nosotros podamos ver o lo que nosotros podamos sentir. El silencio no significa que Dios ha querido estar en silencio contigo porque hay algo que le haya desagradado de ti. No, Él te está fortaleciendo para lo que ha de venir en algún momento, un día,
cuando ese silencio se rompa, te vas a dar cuenta que Él nunca estuvo en silencio, sino que Él estuvo hablando con alta voz en medio de la multitud. La fe no es prueba. La fe no se prueba en la conformidad. Sin embargo, es probada en el silencio. Ahí es cuando se prueba nuestra fe. Cuando Dios habla, cuando tú sientes su presencia, cuando las puertas se abren fácilmente, tú crees que es simple, que es fácil tener fe. Pero cuando todo se detiene, cuando sentimos que el cielo está en silencio, cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, ahí es cuando la prueba de fe comienza en nuestra vida. El silencio de Dios no significa que Él te esté ignorando, sino que significa que Él está probando tus creencias. Él está midiendo la capacidad de tu confianza en Él. No por tus palabras, no por tu perseverancia, porque cualquiera puede adorar a Dios cuando las bendiciones son visibles. Pero ¿qué pasa cuando no las vemos? ¿Qué pasa cuando no lo podemos ver? Pero se necesita realmente de un corazón anclado en la fe de verdad. Para cuando las cosas no hacen sentido, seguir creyendo. Para cuando lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor dice todo lo contrario. Cuando el profeta Elías, ¿verdad?, estaba con Eliseo y ellos estaban encerrados. Y Eliseo salía y veía a su alrededor, y veía mucha gente, los veía rodeados, ¿verdad? Y volvía donde Elías y le decía, le preguntaba a Elías. Y Elías le dice, ¿tú no ves que son más los que están contra nosotros que los que están en contra de nosotros? Si tú piensas que todo tu mundo se ha venido arriba, que todo se está derrumbando, que llevas tiempo sin escuchar la voz del Señor en tu vida y piensas que hay un batallón en contra tuya, yo te digo en esta hora, son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Cuando Dios retiene su voz, Él no está siendo cruel contigo, sino está siendo intencional, porque Él está dejando que tu fe madure. Y lo mismo sucede con nosotros, los padres, con nuestros hijos. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos maduren en ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad?, de su vida, a veces nosotros necesitamos tomar decisiones y dejarlos pasar por ciertas circunstancias para que ellos vayan madurando en su vida. Lo mismo hace Dios con nosotros en nuestra vida. Necesita que nosotros maduremos, y por eso es que deja que ciertas áreas en nuestra vida, sean temporadas de silencio, para que nosotros vayamos aprendiendo que nuestra dependencia es totalmente de Él. Que no es en nuestra fuerza, que no es lo que nosotros podamos aprender o lo que nosotros sepamos. Mire, tu maestría, tu doctorado, tu bachillerato, tu PhD, nada de eso te va a sacar o te va a hacer progresar como Dios puede hacer progresar en tu vida. Cuando tú pones lo que tú has aprendido, porque Dios te lo ha dado, porque Dios te lo ha permitido, tú pones eso al servicio del Señor y dejas que Dios sea el que te guíe, entonces tú vas a ver cosas de Dios obrar en tu vida que tú nunca habías visto. Porque el Señor es el que pone en nosotros todas esas herramientas. Él puso el deseo y el querer como el hacer en tu vida para que tú llegaras a esa maestría, para que tú llegaras a ese doctorado, para que tuvieras ese PhD. Él puso todo ese deseo en tu vida para que lo hicieras. Y si hay aquí alguna persona que esté pensando en estudiar, mire, volver nuevamente, mire, agárrelo.
Regrese de nuevamente a los estudios, porque eso es parte del Señor. Él quiere el crecimiento para tu vida, eso es parte de Él, y usted sígalo, aprovéchelo. Hay momentos y etapas en nuestra vida que sí nosotros necesitamos, mire, tomar el toro por los cuernos, como dicen en Puerto Rico, montarse ahí y decir, mire, aquí con Dios por delante nos vamos y nos zumbamos. Amén. Los niños necesitan aprobación constantemente, pero una persona ya adulta debe aprender a agarrarse de la verdad, aun cuando no sea escuchada o hablada, aun cuando el Señor no esté hablando. Ya nosotros maduros, llevamos tiempo en el Evangelio, mire, debemos aprender a agarrarnos de esas promesas del Señor, aunque nosotros no escuchemos la palabra del Señor o la voz del Señor en ese momento. Necesitamos agarrarnos. El Señor está entrando en nuestro espíritu para que nosotros nos amparemos en sus promesas, no en nuestro sentimiento. Él nos está preguntando, ¿todavía me amas? Aunque no me sientas, ¿todavía me amas cuando yo esté en silencio? ¿Confiarás en mí, en mi plan, cuando no me puedas, aunque no me veas moverme, aunque no sientas que me estés moviendo? ¿Todavía confías en mí? Esa es la prueba que el Señor tiene para nosotros. La preparación de fe no está basada en lo que tú puedas ver, sino que está basada en lo que tú puedes seguir caminando, aun cuando no veas lo que Él está haciendo o lo que ha de venir. Ahí es que está la fe. No está basada en lo que yo pueda ver, pero está basada en yo seguir caminando cuando yo no esté viendo. Esa era la prueba de fe que tenía el pueblo de Israel, parado frente al mar. Ellos no podían ver, ellos estaban de frente al mar. Y lo único que podían ver era que ellos iban a ser aniquilados por los egipcios otra vez, porque no tenían otra manera de huir o de escapar. Pero esa era su prueba de fe. Y esa era la mayor prueba de fe de ellos para con Moisés y Dios, pero de Moisés para con Dios, porque Dios le dio la palabra a Moisés. Y en ese momento de prueba, Moisés le dice al Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ya el Señor le había dado las instrucciones, y a veces el Señor da palabras a nuestra vida, nos da promesas, nos reafirma, nos confirma, y aún nosotros parados enfrente del problema y enfrente de la situación, queremos todavía preguntar, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ya el Señor habló contigo y te lo dijo. Lo que resta de ti es confiar, levantar esa vara, ponerla frente al mar, que Él va a abrir, que Él va a hacer, y tú vas a pasar en seco por ese problema que tú estás enfrentando en este momento. Amén. Porque en medio del silencio, Dios está formando nuestro carácter. Esto lo podemos ver en la vida de Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que él iba a ser padre de naciones, de multitudes. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Pasaron años para que esa promesa se pudiera cumplir. Llegó la vejez. Estaban ellos viejos y decían, ¿cómo nosotros vamos a tener hijos? ¿Verdad? Que hasta Sara se echó a reír. ¿Verdad? Y ahí fue que por el tiempo que se tomó el Señor en preparar, fue que Abraham cayó en el Señor, te voy a dar una ayudita. ¿Verdad? Ahí fue que cayó en eso. Pero mire, pasó mucho tiempo para que esa promesa fuera cumplida. Pero eso, mire, eso formó el carácter de Abraham. Porque Abraham, cuando Dios le pidió su hijo para sacrificarlo, Abraham estuvo dispuesto. Dios sabía que él no iba a sacrificar el hijo de Abraham. Dios lo sabía. Pero sin embargo, Abraham, en ese proceso de silencio, su fe creció tanto en Dios que él llevó a su hijo a sacrificarlo. Pero Abraham él sabía, él tenía que tener en su corazón, en su espíritu, Señor, yo lo voy a llevar delante de ti, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a hacer algo. Y hoy por hoy lo reconocemos a Él como el Padre de la fe.
Porque no fue fácil esperar tantos años para ver la promesa. No fue fácil. Y quizás para muchos de nosotros llevamos una, 2, 3 semanas por algo que estamos pidiendo contestación y nosotros estamos desesperados. Imagínese a Abraham con el tiempo que pasó esperando por esa respuesta, por esa promesa. Así que cuando Dios está en silencio, Él está mirando cómo nosotros nos comportamos en medio de ese silencio. Él está mirando si nosotros comenzamos a quejarnos, si vamos a continuar adorando, si vamos a entrar en pánico o si vamos a entrar en descanso, en confiar en su palabra, en confiar en lo que Él dijo. El silencio realmente expone lo que nosotros realmente en lo que nosotros realmente estamos confiando. Amén. Eso es lo que expone el silencio. Si tu confianza está solamente en la respuesta del Señor o si tu confianza está puesta solo en Él. El silencio te va a quebrantar, a romper, pero tu confianza está solamente puesta en Él. Esto te va a edificar tu vida. Porque la fe no requiere de evidencia, sino que requiere perseverancia. A veces el silencio de Dios se siente como un rechazo, pero es realmente una promoción disfrazada de rechazo. Cuando Él se detiene en el hablar, Él está confiando en que usted va a continuar basado en lo que ya dijo. Si usted confía en Dios, ¿verdad? Dios también confía en usted. Si Él te dio una palabra, Él confía en que tú vas a actuar conforme a esa palabra. Amén. Usted no necesita una nueva palabra del Señor para caminar en obediencia. Si ya el Señor dio la palabra, usted camine. El silencio es una manera de Dios decir, estás listo para el siguiente nivel. Yo no necesito repetir otra vez. Ya sabes lo que tienes que hacer. En esos momentos el silencio se convierte en algo sagrado. El sonido del cielo diciéndote, continúa. O vamos a dejar que el silencio nos sacuda y que perdamos las fuerzas. Una persona que entendió bien esto fue Job. Entendió bien esto. Porque Job, en el capítulo 13, versículo 15, mire lo que él declara. Aunque Él me haga pasar por sufrimiento, en Él esperaré. Aunque Dios me haga pasar por el silencio, en Él esperaré. Aunque Dios me haga pasar por el quebranto, en Él esperaré. Aunque Dios me haga pasar por este sacrificio, en Él esperaré. Aunque Dios me haga pasar por esta pérdida, en Él esperaré. Aunque Dios me haga pasar por este momento de tribulación, yo esperaré. Porque esto es una leve tribulación momentánea. Porque lo que viene es un mayor peso de gloria. Amén. Esa fue la prueba de fuego más grande que Job pudo haber recibido. Y cuando tú estás a punto de rendirte, creyendo que no hay nada que se pueda hacer, donde la lógica humana no le puedes encontrar, agárrate de lo que ya dijo el Señor. Agárrate de esa promesa del Señor. El silencio de Job fue su prueba y su resistencia fue su testimonio. La fe que depende constantemente de revalidación es una fe limitada, una fe débil. Cuando Dios no contesta tus oraciones tan rápido como tú esperas, Él está mirando tu postura. Él está mirando si todavía tú estás orando, si todavía tú estás leyendo la palabra, si todavía tú crees en la promesa que Él te dio y si todavía caminas en obediencia. Porque el silencio no significa que te detengas. Significa fuerza. Esta es la oportunidad para probar que tu relación con Dios no está basada solamente en las bendiciones, sino que en las bendiciones que Él te da, sino que en las creencias que tú tienes acerca de Él. Así que cuando el cielo está en silencio, no asumas que Dios te ha olvidado, porque Él te está dando forma, Él te está dejando que tu fe crezca y se madure y que respire. El silencio no es un vacío, es un espejo que se refleja hacia ti
es una pausa donde tu espíritu comienza a levantarse, y cuando la prueba se termina y cuando comienza a hablar Dios nuevamente, te vas a dar cuenta de que el silencio no fue para destruirte, para destruir tu fe, sino que fue para definirla. Antes de cada revelación hay un periodo de silencio, un cuarto de espera entre lo que será, lo que era, lo que ha de ser. Cuando Dios está en silencio, no es porque Él se haya olvidado de sus promesas, es porque Él te está preparando en el cuarto de espera para lo que ha de venir. El silencio de Dios es una pausa cegada, es aquello entre el espacio donde Dios madura tu fe, alinea tu corazón y cambia tu perspectiva para cuando su voz vuelva, tú puedas recibir lo que Él estaba a punto de revelar para tu vida. Porque si Él habla anticipadamente, no vas a entender lo que Él te está tratando de enseñar o lo que Él te está tratando de dar. Ahora te puede sobrecargar, a veces hay cosas que el Señor no nos revela, porque Él sabe que si nos las revela antes, no van a ser de bien para nuestra vida. Pero en nuestra humanidad nosotros queremos, Señor, revélamela ahora, porque entendemos que estamos listos. Pero cuando Dios envía la prueba, encontramos que no estamos listos. Y yo he encontrado eso en mi vida. Cuando yo pienso que puedo estar listo, realmente todavía no estoy listo. Y yo digo, Señor, ¿cuánto más voy a estar aquí? A veces tenemos que decirle al Señor, Señor, mira, tenme en el horno de fuego el tiempo que me tengas que tener ahí para que yo pueda madurar. Porque nos tratamos de apresurar. Cuando tratamos de hacer las cosas en rush, apresuradas, podemos destruirlas. Y por eso es que a veces, mire, cuando uno está trabajando, hay cosas en los trabajos que se tienen que hacer, mire, con agilidad, con rapidez, ¿verdad? Pero se tienen que hacer con eficiencia, con calidad, con cualidad, y tienen que salir, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que hacer bien de la primera vez para que no se repitan una segunda vez. Y yo prefiero que el Señor me tenga más tiempo en el horno y que yo me quiera salir antes de tiempo y vuelva y caiga en lo mismo, hasta el tiempo que Él me tiene, cuando salga ya, mire, no se repita lo que llevaba repitiéndose. Amén. Ya estoy casi por terminar. Así que dame unos 5 minutitos más. El silencio de Dios transforma tu carácter. Él te enseña a depender no en el ruido de lo que Él puede hacer, sino en lo que Él hace, en la quietud de su presencia. Comienzas a realizar que la fe no es solo escuchar, es acerca de depender, de confiar, de estar buscando señales, y comienzas a buscar profundidad en el Señor. En vez de estar buscando, Señor, dame una señal, comienzas a buscar entrarte más en la presencia del Señor. A veces estamos tan dependientes, Señor, dame una señal. Y el Señor lo que quiere es, tú no necesitas una señal, tú lo que necesitas es adentrarte en mí. Adéntrate en mí. A veces estamos aquí en la orilla, porque estamos en el área conforme. Pero el Señor nos está diciendo, entra más profundo. Entra más en las aguas, donde ya tú no puedas caminar con tus propios pies, sino que tengas que depender de Él. Donde ya tú no puedas salir por tu propia fuerza, sino que puedas depender de Él. Eso es lo que Él quiere, que nos adentremos más. El silencio te ayuda a sacar raíces, pero raíces profundas. Raíces que lleguen, mira, que sean más profundas en la oración, que vayan más profundo en la lectura de la palabra, que puedas creer cuando todo tu alrededor es incierto. Por eso es que la temporada en silencio son sagradas, te preparan para la revelación que solo tú en ese momento no puedes cargar. Moisés lo experimentó.
Él experimentó esta clase de silencio, porque cuando él salió de Egipto, del palacio del faraón, él estuvo 40 años en el desierto delante de Dios, en el arbusto ardiente, porque Dios lo estaba formando por 4 décadas. Él no escuchó ninguna voz hasta que escuchó la voz del Señor ardiendo en el arbusto. Solo había un silencio, y ese silencio Dios lo estaba preparando para que aprendiera la humildad, la obediencia, y cuando el tiempo llegó para que Dios hablara, ya Moisés estaba listo, no solo para escuchar la voz de Dios, sino para liderar una nación junto con Dios. Amén. Si Dios hubiera hablado antes, Moisés hubiera sido un impulsivo dependiente de sus fuerzas, pero el silencio creó en él un líder con capacidad, con revelación. Y eso mismo sucede en nuestras vidas. Amén. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Y necesitamos que el Señor trabaje en nuestra vida diariamente para que nosotros podamos crear esa total dependencia del Señor. Dejemos que el Señor trabaje en el silencio. Yo te voy a invitar en esta hora que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y comienza a orarle al Padre Celestial. Comienza a hablar con Él. Comienza a hablar con Él. No dejes que el silencio turbe tu corazón. No dejes que el silencio turbe tu corazón. Al contrario, que el silencio te haga crecer más en la presencia del Señor. Dejemos que el silencio sea esa prueba para que nosotros, para que nuestra fe madure, para que nuestro carácter sea como el de Dios, para que nuestro orgullo disminuya, para que nuestra humildad crezca. Yo le voy a pedir a la pastora que me ayude con esta adoración. Y mientras seguimos orando ahí donde estamos sentados, todos los ojos cerrados, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, mire, si hay algo que usted tiene, que presentarle al Señor, mire, tráigalo al altar. Si hay algo que usted quiere presentarle al Señor, yo le voy a invitar a que usted pase y se levante y lo traiga al altar. Esto no se trata de si soy convertido o no soy convertido, no. Da todo lo que tú tengas, tráelo al altar. Olvídese de las cámaras, olvídese de lo que pueda estar grabando. Esto es entre usted y Dios. Si usted tiene una petición, si usted tiene algo que el Señor quiera trabajar en su vida, o usted trabajando en su vida, mire, pídale al Señor, tráigalo ante su presencia. El altar está abierto para que, mire, entremos delante de la presencia del Señor.